Saludos cordiales. Reciba un caluroso saludo. El equipo central del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al seminario web Estrategias Didácticas de Expresión Escrita. Este seminario está dirigido a las siguientes personas funcionarias: docentes mentoras y mentorizadas de los centros educativos seleccionados. El mismo tiene como objetivo socializar estrategias que permitan fortalecer la expresión escrita del estudiantado del primer ciclo de la educación general básica. Les saluda Julio Leiva Méndez, asesor nacional del Departamento de Evaluación y que es parte del equipo central de mentoría, y les voy a acompañar durante la moderación de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. El formato del evento está dentro del marco de seminario web, el cual consiste en la participación de las personas a través de diferentes actividades individuales durante el desarrollo de las temáticas. Al final del evento tendremos un espacio de preguntas que puedes realizar solicitando la participación, levantando la mano por medio del aplicativo para darle el paso o en forma escrita anotando su inquietud en el chat. Este seminario estará a cargo de las compañeras Adriana Retana Varela y Yamilet López Rodríguez, asesoras nacionales de capacitación y desarrollo que trabajan en el Departamento de Planes y Programas del IDP y son miembros del equipo central de mentorías. Adelante, compañeras. Hola, muy buenos días. Voy a permitirme compartir pantalla. Bueno, es un gusto, compañeras y compañeros, compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a desarrollar el tema estrategias didácticas de expresión escrita y como les dijo Julio, vamos a desarrollarlo Adriana y yo, y nos van a acompañar en este proceso don Julio, don Fabricio y la compañera Inés, que es la encargada de dirigir en la parte técnica todo el webinario. Vamos a iniciar con una actividad en la que les voy a pedir que por favor nos ayuden y nos colaboren y, y vamos a devolvernos en el tiempo, vamos a pensar cómo aprendimos a escribir. Entonces, quiero que se tomen un minutito para recordar qué hacían ustedes en la escuela, qué hacían sus maestros para empezar con este proceso de escritura. Esa participación la pueden hacer abriendo el micrófono, levantando la mano y si no, también pueden escribirlo en el chat. Si hay alguna persona que quiera participar, por ejemplo, vamos a pedirle a nuestro compañero Fabricio que reflexione sobre cómo fue que aprendió a escribir cuando estaba en la escuela. Fabri. Hola, buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todas las personas que están en esa actividad. ¿Cómo aprendí a escribir? Bueno, lo que yo me acuerde fue un periodo muy mecánico, en donde aprendí a escribir utilizando el modelaje me acuerdo del libro Paco y Lola. Entonces era un puro enfoque gramatical. Y habíamos hablado de, pero aprendimos, aprendí bien, pero digamos, al final, si hubiera sido otro enfoque, hubiera aprendido aún mejor, ¿verdad? Y sí me Claro. recuerdo que era mucho modelaje, mucha repetición mecánica de los trazos y era mucha decodificación, mucha decodificación y posteriormente ya viene el proceso de comprensión, pero sí era mucho como de imitación, como de copia, eso fue así. Sí, yo recuerdo que en mi caso, bueno, coincido totalmente con vos. Había mucho dictado también, ¿verdad? Y como de páginas muy Ujú, 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 específicas, sí. ¿verdad? Y nos dictaban exactamente lo mismo. Y creo que coincidimos porque en el chat, por ejemplo, Laura pone que, bueno, recuerdo lectura de sílabas. Julio y Alba recuerdan también el libro de Paco y Lola, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos marcó, igual que a Susan. Daliana dice que aprendió con el método silábico de mucha memorización y repetición. Muchas gracias. Yami.
Sí, Julio tiene la mano levantada. Perfecto. Inés. Gracias. Bueno, igualmente yo quería compartirles mi proceso de lectoescritura muy brevemente. Recuerdo, sí, efectivamente, con el libro de Paco y Lola. En primer año recuerdo, la maestra no la voy a olvidar nunca porque las actividades eran muy lúdicas, muy participativas, muy recreativas, pero sí enfocadas, digamos, en lo que nos decía Fabricio. Y recuerdo que sí, que en segundo grado era muy estricta la maestra y estaba, como digo yo, enfocada en la buena escritura, ¿verdad? Entonces recuerdo que sí, era muy preocupante porque veníamos de un proceso, ¿verdad? Que jugábamos y todo, y en segundo grado fue como muy tajante, ¿verdad? Todo el proceso. Pero bueno, creo que en ese momento fue lo que teníamos y aprendí a leer y a escribir y creo que los tiempos van cambiando y hay que ir incorporando pues cosas diferentes. Gracias, Julio. Acá en el chat también Laura Palma Jiménez dice que en el caso de ella trabajó mucho caligrafía y copias, que usó el silabario castellano, Mi hogar y mi pueblo, y amaba esas lecturas. Y retomando un poco lo que decía Fabricio, pues sí, ¿verdad? De esa forma en que nos enseñaron en ese momento, aprendimos a leer y escribir, ¿verdad? Pero resulta que a partir de cierto tiempo para acá se cambian esas formas, esas metodologías, esas estrategias a partir del cambio que se da en el sustento filosófico de los programas de estudio y vamos a trabajar un poco sobre eso. Muchas gracias a las compañeras que nos compartieron ese momento, ¿verdad? De cómo aprender, cómo aprendieron a escribir y una constante en ese momento era el libro de Paco y Lola y Mi hogar y mi pueblo, como lo ponen Susan y Laura, ¿verdad? Estamos como en la misma época. Perdón, Yacira nos dice, recuerdo las primeras lecciones, la docente leía o nos relataba un cuento y luego nosotros dibujábamos o representábamos la lectura, una dramatización o conversábamos, trabajábamos con el silabario castellano. Muchas gracias, Yacira. Ok, para seguir con el tema, vamos a definir, según el MEP 2014, las competencias lingüísticas. Y se nos dice que son prácticas para utilizar el lenguaje, es decir, comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos para interactuar en todos los contextos sociales y culturales. Es decir, que son sumamente necesarias estas prácticas para poder desenvolvernos, desarrollarnos, comunicarnos e interactuar con los demás, ¿verdad? Tener esas relaciones. A partir de las competencias lingüísticas se propone o se plantea que los nuevos programas de estudio o los programas de estudio vigentes, más bien ya no son nuevos, ya tenemos varios años de tenerlos, se basan en el enfoque comunicativo y funcional de la lengua. Y acá en esta lámina podemos observar que parte de las prácticas sociales del lenguaje y en ella siempre tiene que haber un propósito comunicativo, es decir, debemos tener muy claro cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Por qué estamos escribiendo? Y aquí se toman en cuenta los intereses y necesidades de la persona que quiere comunicar ese mensaje. También se debe tomar en cuenta el contexto social de la comunicación, es decir, el lugar, el momento o la circunstancia. A partir de ese contexto, así va a ser nuestro mensaje. Tenemos que tomar en cuenta los destinatarios, a quién le voy a escribir, ¿verdad? Con quién me voy a comunicar. No es lo mismo escribirle a una persona muy allegada, a un amigo o una amiga, a algún familiar, que escribirle, por ejemplo, a la docente o a la directora de la escuela. Y también a partir de estos tres elementos, el propósito, el contexto y los destinatarios, vamos a establecer el tipo de texto que vamos a involucrar. Es decir, la siguiente, Adri, el enfoque comunicativo o funcional de la lengua pretende dos propósitos fundamentales. El número uno, la comunicación, y el número dos, la construcción de conocimientos de forma integral. Esto se traduce o lo podemos definir como
este enfoque es una herramienta eficaz para la expresión, para la comunicación y para la interacción. Esta herramienta debe ser funcional, debe servirnos para algo, ¿verdad? Y acá también, según MEP 2014, se nos dice que esto implica estimular al estudiantado para que utilice el lenguaje no solo para conversar con otra persona, para comunicarme con otra persona, sino que me va a permitir pensar, crear, procesar distintas informaciones, recrear y desarrollar la autoestima y la identidad en una dimensión personal y también social. Es decir, pasamos de un enfoque gramatical a un enfoque comunicativo funcional en el que la comunicación y la adquisición de conocimientos son fundamentales, ¿verdad? Es un lenguaje para la vida, para que yo pueda interactuar y desarrollarme de forma integral, tanto de manera personal como de manera social. Continuando en esta línea que viene trabajando Yami, ¿verdad? Donde recordamos que debemos de abordar nuestra mediación pedagógica desde el enfoque comunicativo funcional de la lengua, donde veamos entonces ese lenguaje como esa herramienta que necesitamos para expresarnos, para comunicarnos. Queremos en esta mañana profundizar hoy en una habilidad lingüística sin dejar de lado las otras, ¿verdad? Porque obviamente para escribir vamos a necesitar de las otras habilidades, de escuchar, de comprender, ¿verdad? Vamos a necesitar de todas para poder darnos a entender. Sin embargo, hoy vamos entonces a profundizar más en esta habilidad de la escritura, la cual no es una habilidad espontánea, ¿verdad? Como conversar. Por ejemplo, recordamos cuando éramos muy pequeños que empezamos a conocer nuestro idioma interactuando con nuestros familiares, ¿verdad? Empezamos a decir papá, mamá, hola, de una manera muy espontánea, muy cotidiana. La escritura, en cambio, es un proceso que va a necesitar muchísimas operaciones del pensamiento y por lo tanto necesita estimularse y practicarse bastante. La escritura, como señalaba anteriormente Yami en la lámina anterior, va a satisfacer muchísimas necesidades y el programa de estudio nos llama a que la escritura nos va a permitir reunir, preservar, transmitir información. Vean qué importante expresar nuestra interioridad, ¿verdad? Desarrollar la creatividad. Nos va a dar la posibilidad de comunicarnos sin importar el tiempo y la distancia. Es un instrumento tan valioso porque nos va a permitir trascender y permanecer. Qué hermoso es leer un mensaje de una persona tal vez que hace mucho tiempo no vemos, pero ahí nos quedó en el celular. O recuerden cuando utilizábamos las famosas cartas, ¿verdad? En nuestra adolescencia, tal vez no teníamos ahora como tanta tecnología y del chiquillo que nos gustaba, ¿verdad? Entonces nos llegaba y por ahí teníamos la carta. Momentos que nos hacen a nosotros también, ¿verdad? Un poco de nostalgia. Incluso, ¿verdad? Los chicos en las convivencias de sexto año, cuando reciben sus cartas de sus familiares, de sus compañeros, ¿cuántos de nosotros no guardamos esos recuerdos tan hermosos? Igual, plasmados en libros, ¿verdad? Y ya a nivel, pues, un poco más intelectual en las diferentes formas comunicativas que nos brinda la escritura. Por lo tanto, esta es una forma de usar el lenguaje, ¿verdad? Y una forma muy, muy, muy importante como acabamos de ver. Por esa razón, Daniel Casani, que es un español que está siempre en la vanguardia, ¿verdad? De cómo mejorar estos procesos comunicativos, nos señala que el aprender a escribir también se aprende a organizar y a elaborar el pensamiento, ¿verdad? Es un proceso cognitivo, ¿verdad? Complejo que nos va a permitir reflexionar sobre el contenido, lo que vamos a comunicar. Tal vez nosotros lo hacemos ya de una manera tan inmediata, tan cotidiana, que no nos detenemos a pensar que efectivamente antes de nosotros sentarnos a escribir algo,
estamos a nivel cognitivo reflexionando acerca de lo que queremos comunicar, ¿verdad? Y empezamos a estructurar las ideas de esa manera para que otras personas nos puedan comprender. Entonces, veamos aquí lo complejo, ¿verdad? Que es este proceso tan maravilloso que es la escritura. Por eso, entonces, la enseñanza de la escritura en la escuela debería permitir o fundamentarse en la motivación, en que nosotros podamos despertar y mantener el interés en esta escritura. Porque sin la motivación, la persona estudiante no va a esmerarse en pensar cómo puedo hacer para interesar a mi lector, ¿verdad? Para que no quede perdido mi mensaje. Qué importante es este punto. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Enlazándolo con la actividad inicial que planteamos, que cuando veníamos de vacaciones, por ejemplo, la maestra nos invitaba, vamos a hacer una redacción, escriban lo que hicieron en las vacaciones. Y uno se queda pensando como, ¿pero qué escribo? Y si no hice así como grandes cosas interesantes, ¿verdad? Y tal vez aquel iba a escribir otra cosa, pero ¿de qué querrá que escriba? Y como para qué o de qué, ¿verdad? Y esa pereza era como un momento nada más para rellenar un espacio en que había sobrado un poco de tiempo. Qué diferente es ahora, ¿verdad? Si estamos motivados, si de verdad queremos transmitir un mensaje, si tengo un texto que tengo que redactar con alguna intención o propósito definido y un destinatario al cual se lo voy a dirigir, ¿verdad? Ahí está la clave, ahí está el clic que necesitamos para poder mantener el interés. Entonces vamos a ir poniendo esto que hemos empezado a conversar en esta mañana ya en remojo. ¿Qué actividad podríamos hacer que nos permita, a modo de ejemplo, mantener y despertar el interés a través de un texto con una intención y un propósito definido y dirigido siempre a un destinatario? Entonces, les vamos a proponer la siguiente actividad. Tenemos esta situación. Resulta que todos nosotros trabajamos en una agencia inmobiliaria. Y vamos a ayudarle a nuestro amigo Jorge, que es un compañero, ¿verdad? Que trabaja con nosotros. Resulta que a este pobre Jorge le toca siempre vender cada casa o alquilarla, ¿verdad? Terrible. Y a él no le gusta mentir, porque al final él va a llevar a los compradores y van a ver que no era cierto lo que él decía. Entonces, él lo que hace es transformar esas desventajas en ventajas para alquilar. Y nos está pidiendo la siguiente ayuda. Resulta que él tiene que vender o alquilar la siguiente casa. Pongamos atención. Dice, es una casa chiquitita. Está a 15 cuadras de la playa. No tiene luz eléctrica ni agua potable, aunque se puede sacar agua del pozo con una bomba manual. Las persianas no funcionan bien, de modo que o no se pueden abrir o si se abren, no se puede cerrar después. Por una parte, a un lado en la casa hay un perro bastante viejo y malhumorado, que a veces no deja entrar a nadie, sean conocidos o no. Entonces, vean qué torta, ¿verdad? Vemos que el trabajo de este compañero con esta casa va a estar complicado. Él no quiere decir mentiras. Necesitamos entonces transformar estas desventajas en ventajas para crear un anuncio que le permita a Jorge publicar en un periódico, comunicarlo a estos posibles compradores. Entonces, necesito que me ayuden, por favor. Vamos a ayudarle todos a Jorge. Mi compañera Inés les va a poner en el chat un enlace para que se dirijan al Padlet, donde vamos a redactar un anuncio chiquitito, ¿verdad? Donde vamos a tratar de convertir estas desventajas en ventajas. Los que no puedan ingresar al Padlet o se les complique un poquitito el uso de la herramienta, no hay problema. Podemos redactar ese anuncio pequeñito y compartirlo por el chat para ahora ver las creaciones de cada uno de nosotros. Entonces los invitamos a participar, ya saben, haciendo clic en el enlace que les acaba de poner mi compañera Inés en el chat, pueden ingresar al Padlet
Y los que no, los que gusten, pueden hacerlo también de manera escrita en el chat de este webinario. Entonces voy a dejar de compartir para que Inés vaya poniendo el Padlet acá. Ahí vemos ya algunos deditos moviéndose que están pensando. Voy a irles recordando algunas características, ¿verdad? Es una casa chiquitita, a 15 cuadras de la playa, no tiene luz eléctrica, tampoco agua, únicamente sacándola de un pozo. Las persianas no funcionan bien, si las abro no las puedo cerrar. También cuento con un perrito que es viejito, pero a veces está malhumorado. ¿Cómo hacemos para vender o alquilar, por lo menos alquilar esta vivienda? Vamos a darles un momentito para que vayan plasmando sus recomendaciones. Por aquí Mónica nos dice que qué linda actividad, qué dicha. Y Fabri nos dice, la lectura de un libro es la fortuna de la niñez, la escritura es la pintura de la voz. Qué hermoso. Muy bien. Voy recordándole a los compañeros que acaban de ingresar a la actividad. Estamos redactando un texto que va dirigido a futuros compradores o que van a alquilar una casa y necesitamos transformar estas desventajas de esta casa en ventajas para que se nos venda o se nos alquile. La casa es chiquitita, está a 15 cuadras de la playa, no tiene luz ni agua potable, pero podemos sacar el agua de un pozo. Tenemos un perrito que está viejo y a veces malhumorado a un lado de la casa. Y tenemos unas persianas que si las abro no las puedo volver a cerrar. Entonces, ya casi vamos compartiendo. Vamos teniendo, ya van cayendo los primeros textos. Que ahorita nuestro compañero Fabricio nos va a ayudar a ir leyendo. Vamos a esperar a que tal vez hayan unos dos más, Fabri, para que vayamos compartiendo las lecturas de los compañeros. Vamos a ver cómo se van inspirando. Ya van surgiendo los textos. Bien. Interesante esta actividad. Me gusta mucho. Que dice, sí, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo estamos teniendo un texto con propósito, un destinatario al cual nos vamos a dirigir. Qué bueno. Ok, Fabri, si gustas, vas compartiendo algunas de las lecturas que ya nos ha ido poniendo ahí Inés en el Padlet. Claro que sí. Dice la primera, casa en venta. Acogedora casa a 1.5 kilómetros de la playa. Para amantes de la vida sencilla y tradicional, con ventanas manuales completas y con un perro guardián. Muy bien. Dice la segunda, alquilo casa en un lugar tranquilo. La casa es fácil de limpiar. Está lista para ser modificada en cuanto a ventanas si así lo deseas. La casa cuenta con pozo propio. A buen precio. Con gusto le atenderemos. Llame ya. Se alquila una casa pequeñita donde no solo puede recorrer y mirar la belleza del lugar, sino que también puede trasladarse a vivir en los tiempos de nuestros abuelitos. Junto a Rocky, un perrito que necesita su compañía y paciencia. Te invitamos a descubrir y recordar la Costa Rica de antaño. Qué buena esa.
Excelente. Y aquí tengo un cuarto que dice, se vende o alquila acogedora casa en zona de clima tropical con acceso a la playa. Viva una experiencia cercana a la naturaleza, luz solar, ecoamigable, agua natural, resguardada por una mascota de la familia con experiencia. Está bien eso. Genial, genial. Excelente. Fabri, tenemos dos más en el chat por si gustas leerlo. Ah, claro. Dice la estimada Laura, si desea tener un espacio agradable con la naturaleza y la vida de nuestros antepasados, les recomiendo una casa chiquitita. Está a 15 cuadras de la playa. Podemos usar canfineras como las que usaban nuestros abuelos. La casa cuenta con un pozo propio, de la cual será una gran experiencia familiar. Y Daliana, también la estimada Daliana, nos dice, gran oportunidad de alquilar una casa para vivenciar aquellos tiempos de nuestros abuelos, cerca de la naturaleza, libre del estrés de la ciudad y la contaminación, para alumbrarse a la luz de las velas, acompañado de un feroz y fiel perro guardián. Bueno, Bueno. muchísimas gracias. Ahí llegó una más. Ajá, si gusta las lees para continuar. Ok, vamos a ver. Dice, se vende, ¿cuál es? Vamos. Aquí está, se vende casa. Se vende Sí. casa con pequeño, sí, se vende casa pequeña para tomar tiempo lejos del estrés de la ciudad, cerca de la playa, requiere un poco de reparaciones, pero sin duda será un lugar acogedor para descansar y encontrarse consigo mismo, y además con un perro que le ayudará a que su vida sea más hermosa. Te invitamos a conocerla, aunque te advierto, no querrás irte. Qué bueno. Casa de playa. ¿Te imaginas vivir o disfrutar de unas maravillosas vacaciones en la playa? Tenemos en venta una casa de playa, es pequeña, pero súper acogedora, funcional para una familia pequeña. Además tiene una linda mascota. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a los que todavía están por ahí redactando, ¿verdad? Esto no lo, ahí pueden terminar de hacer el relato y comentarles, ¿verdad? Que al final vamos a compartirles la presentación y otra, como un resumen donde explicamos todas las técnicas y estrategias que vamos a compartir esta mañana para que estén tranquilos. Ok, voy a compartir. Yami, ¿logras ver la pantalla? Sí, gracias. Bueno, entonces, retomando, la escritura es un proceso recursivo en el que tenemos que repetir siempre varios pasos. Por ejemplo, vamos a leer, analizar varios modelos de texto a escribir, vamos a planificar esa estructura, vamos a escribir un borrador, vamos a leer de nuevo, revisar el borrador, se incorporan ideas, se revisa la estructura y se obtiene un texto, que ese texto puede volver a revisarse, a crear algunas, incorporar algunas ideas y volver a revisarse para tener otro texto. De manera que la escritura no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, es un proceso complejo y lento. Se requiere tiempo, dedicación y paciencia y flexibilidad. Por eso, cuando pensamos en que todos los estudiantes van a aprender a leer y escribir en el mismo ritmo, ¿verdad? Eso no es correcto. Cada quien va a ir a su ritmo. Esa es una, digamos, de las propuestas del programa en el que tenemos no 1 año, sino 2 años para que se dé este proceso y que los docentes y los padres de familia y todos los involucrados debemos entender que no es sencillo, que no es natural, ¿verdad? Y que requiere de funciones del pensamiento y de una mediación pedagógica eficaz y eficiente para que esos procesos se puedan ir dando. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué debemos hacer? Bueno, podemos modelar y brindar prácticas guiadas e independientes. Podemos buscar lugares para compartir los escritos, pero aquí debemos tener cuidado en que eso sea de manera voluntaria. Si nosotros queremos compartir o socializar el escrito de un estudiante que todavía no se siente a gusto, ¿verdad? Que tiene cierto temor o cierta resistencia, si lo compartimos sin su anuencia, vamos a provocar
¿verdad? Un efecto contrario, que no quiera escribir o que se sienta intimidado o que se sienta avergonzado. Entonces, podemos empezar poco a poco a compartir los escritos y es muy importante que lo hagamos de manera contextualizada, es decir, partir de los intereses y necesidades de los estudiantes, de su realidad, de su contexto y no ponerlos a escribir sobre cosas que no conocen, porque esto los pierde, ¿verdad? Si nosotros los ponemos y partimos de elementos cercanos, va a ser más fácil para el estudiantado este proceso. Para Camilo José Cela, para escribir solo hay que tener algo que decir. Y el propósito de este webinario es compartirles actividades y estrategias en las que les estamos dando ese propósito para poder escribir, de verdad, no como se hacía antes, Adri lo decía, llegábamos después de vacaciones o al principio de año nos decían, bueno, vamos a escribir qué hizo en vacaciones. Y eso yo como docente lo practiqué mucho tiempo, ¿verdad? Pero algunos estudiantes, yo recuerdo me decían, niña, ¿pero qué escribo? Eso no los motivaba. Entonces tenemos que buscar actividades, estrategias que los motiven para ese proceso. Fabri nos comparte, escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Muchas gracias, Fabri. Y muy atinada esa frase, ¿verdad? Que nos está compartiendo Fabri, porque para aprender a escribir vamos a necesitar algunas estrategias básicas que nos propone el MEP, de manera tal que se dé una mediación pedagógica pertinente de acuerdo al crecimiento de la persona estudiante, ¿verdad? Como señalaba ahora Yami, ¿verdad? En ese proceso que va llevando cada uno poco a poco. ¿Cuáles son esas estrategias básicas generales a las que nos llama el MEP desde el programa de estudio? Bueno, en primer lugar, la planificación. La escritura no puede ser un relleno en nuestro horario de que nos sobró un ratito de tiempo, entonces vamos a escribir algo porque nos sobró tiempo, ¿verdad? Sino tiene que haber una planificación, toda una estructura dentro de la mediación pedagógica. Podemos recurrir a las notas previas. ¿Esto qué se refiere? Bueno, a tomar en cuenta diferentes fuentes externas. Si vamos a escribir un cuento, puedo tener o recurrir a un cuento ya escrito, ¿verdad? Para poder fijarme qué es, cómo se hace, ¿verdad? Un tipo de modelaje. Voy a hacer noticias. Bueno, puedo tener diferentes ejemplos de noticias primero antes de entrar a producir. Requiere de mucha relectura, ¿verdad? Entonces vean cómo seguimos conectándolo con otras habilidades lingüísticas. Y esta relectura nos va a permitir ir leyendo fragmentos, ¿verdad? Para saber si no nos hemos perdido en en la correspondencia, ¿verdad? En todo lo que llevamos estructurado. ¿Requiere de correcciones? Claro que sí, vamos a estar retocando, pero dentro del enfoque comunicativo, estas correcciones tienen que ir más hacia cómo se entiende el mensaje, a este orden de ideas que me va a permitir estructurar el mensaje. Si empezamos por correcciones de una vez directa a que sean nada más puras marcas de círculos en rojo por falta de ortografía o faltas de puntuación, no vamos a motivar al estudiante. No es que vamos a dejar de corregir ortografía, no me malinterpreten, ¿verdad? Sino que tenemos que ir transformando que esta ortografía está en servicio de que el mensaje se entienda mejor, ¿verdad? Aquí en estas correcciones iniciales vamos a ir viendo ese enlace de ideas, si necesitamos reformular, si nos perdimos en el camino, en el mensaje que estábamos haciendo, ¿verdad? Y ya después vamos a ir viendo cómo mejoramos este escrito con la puntuación, la ortografía. Y aquí entra entonces esta otra estrategia, la recursividad, que se veía muy bien en el gráfico que les mostró Yami, ¿verdad? Donde vamos a poder interrumpir este proceso de escritura, de esquema, busco, redacto, vuelvo a corregir, ¿verdad? Podemos interrumpirlo en cualquier momento para empezar de nuevo. No, aquí ya me perdí, aquí voy bien, ¿verdad? Entonces, vean qué montón de procesos y estrategias, ¿verdad? Necesitan nuestros estudiantes profundizar y abrazar, ¿verdad? Entonces, al principio es complejo, claro que sí. ¿Que vamos a ir de menos a más? Exactamente, ¿verdad? Pero considerando estos 5 elementos.
La idea de que se escribe para algo y para alguien es un principio que orienta a la población estudiantil sobre cómo realizar la tarea. Seguimos retomando esto que lo hemos traído desde el principio y vamos a seguir siendo muy insistentes en estos dos elementos, ¿verdad? Vean qué sencillo fue para ustedes construir este anuncio sabiendo para qué era, ¿verdad? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era ese propósito? Y hacia quién iba dirigido. Entonces, eso mismo esperan nuestros estudiantes de nosotros. Otras recomendaciones, ¿verdad? Amparadas a lo que hemos venido comentando y volviendo a enfatizar en algunos puntos que necesitamos que queden bien afianzados esta mañana, es entonces la necesidad de ese tiempo, ¿verdad? A planificar la estructura del escrito. Cuando estamos en los momentos de escritura dentro de nuestra planificación, no son tiempos cortos, ¿verdad? Vamos a necesitar tiempo, no son momentos aislados de relleno, ¿verdad? Como decía Fabri por ahí, es una habilidad. Si no se practica, no hay progreso. Vamos a recurrir a secuencias didácticas y estas secuencias didácticas implican una serie de fases. Tengo que diseñar la tarea, tiene que estar planificada esa tarea. Tengo que generar espacios reales. Por ejemplo, qué importante sería que antes de que empecemos un escrito, hagamos la actividad prohibido usar el lápiz, ¿verdad? Porque a veces dice, vamos a escribir y de una vez ya estamos con el lápiz ahí. Vamos un momento, prohibido usar el lápiz. Y vamos a ir contestando una serie de preguntas que nos permitan ir haciendo una lluvia de ideas en nuestra cabecita que nos permita ir ordenando esas ideas que vamos a poner en práctica. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles serán esos personajes? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se podrá terminar? ¿Hacia quién va dirigido? Son preguntas que podemos contestar primero, ¿verdad? A nivel grupal, con todos nuestros estudiantes, podemos tener esas preguntas pegadas arriba en la pizarra para estarlas viendo, para ir recordándole a nuestros estudiantes, ¿verdad? Cuando están apenas empezando en estos pasos, bueno, tengo que ir considerando estas preguntitas para ya cuando voy a sentarme a hacer nuestra producción, ya tener un referente aquí, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Necesito crear oportunidades de participación. ¿Qué es esto? Bueno, enlazarlo con situaciones cotidianas de comunicación. Decíamos que el enfoque comunicativo ve el lenguaje como una herramienta que nos va a permitir comunicarnos. Entonces, enlacemos nuestros mismos procesos de escritura con situaciones reales. Si tenemos el FEA, la Feria Científica, ¿por qué nuestros estudiantes no nos ayudan a hacer los anuncios, los carteles para motivar a los otros estudiantes o las reglas para participar? Entre todos, hoy vamos a construir la circular que vamos a compartir con los compañeros para que participen en esto. Hay una actividad, hay un bingo. Necesitamos algo en el aula, necesitamos redactarle algo a la Junta de Educación. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que nuestros estudiantes están coparticipando con nosotros, estamos retomando lo que nos solicita el programa de estudio en sus procedimentales, ¿verdad? Pero lo estamos direccionando hacia situaciones reales de lo que ellos puedan participar. Y muy importante, y no podemos dejar de lado, la evaluación, ¿verdad? Y la autoevaluación también de estas redacciones. No es nada más entregarla al final para poner una nota o señalar, sino ir evaluando este proceso, ¿verdad? Irles enseñando también conforme van creciendo con una lista de cotejo, aspectos sencillos para que antes de entregar la producción que estemos trabajando, revisen, usé bien mayúsculas, inicié con punto, cositas de forma, tiene inicio, mira, ¿verdad? Los elementos que estemos trabajando en ese momento. Si estoy usando sinónimos, si estoy usando prefijos, dependiendo en el nivel en que me encuentre. Entonces, puedo ir incluso construyendo tablitas que se les facilite a las personas estudiantes para que antes de entregar, ellos mismos vayan autoevaluando su trabajo y puedan ir aprendiendo, ir dosificando lo que están haciendo.
Entonces, esto, bueno, igual va relacionado con la corrección, ¿verdad? Que es esta constante, y le vamos a dar prioridad a las ideas. Al final, ¿verdad? Podemos ir entonces ya enfatizando un poco más en ortografía, puntuación y gramática, y también ir intercalando estos elementos dentro de la redacción o el texto que se esté generando. Otras recomendaciones, ¿verdad? Es tener un ambiente de confianza, de seguridad, con objetivos definidos, con tareas bien diseñadas. Si nuestros estudiantes ven que nosotros tenemos esos espacios bien planificados, ellos van a tener confianza y seguridad. Lo que estamos haciendo no es algo improvisado, ¿verdad? Que hay actividades de revisión constantes, que hay momentos de evaluación. Es muy importante que expongamos a nuestros estudiantes a diversos textos, y a esto nos llama también el programa de estudio, en diferente momento, ¿verdad? Dependiendo del nivel en el que estemos impartiendo. Que trabajemos la parte de la narración, de escribir, argumentar, la parte normativa, incluso que potenciemos la lectura de textos científicos a modo de modelaje para que después ellos, más adelante, cuando estén más grandes, puedan ir redactando este tipo de textos. Y aquí lo podemos ir vinculando con otras asignaturas. Estamos trabajando en ciencias, podemos utilizar un texto de, qué sé yo, el sistema endocrino. Estamos en estudios sociales, vamos a utilizar para ver un ejemplo de descripción. Bueno, había que mirar este texto, qué bonito, de estudios sociales, y refuerza lo que estamos viendo de la cordillera volcánica central, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ir vinculando diferentes materias, porque recordemos que el español es la base de todas, ¿verdad? Es la base de todas. Y muy importante, ¿verdad? También crear proyectos de situaciones comunicativas específicas, pero siempre partiendo de la secuencia didáctica que les propusimos anteriormente. Ya. Sí, queremos compartirles esta propuesta que hace doña Floria Jiménez, escritora nacional de literatura infantil, que ella llama el modelo integrado y cíclico. Y ella lo que propone es, como primer paso, escuchar una lectura o ver una proyección. Es decir, la persona docente va a buscar un texto, una lectura, la va a leer, o por otro lado podría compartirles algún video a los estudiantes. A partir de esa lectura o de ese video, el segundo paso es conversar, socializar cuáles son los sentimientos y pensamientos que se dieron a partir de ese primer momento. Seguidamente, después de exponer sus sentimientos y sus pensamientos, podríamos ponerlos, dependiendo del nivel, a dibujar, a dramatizar o a escribir. Es decir, primero escucho o veo, después me doy un momento para pensar en qué fue lo que sentí, y después puedo trasladar esos pensamientos, esos sentimientos a un dibujo, o puedo dramatizarlo, puedo escribirlo de manera individual o colectiva, ¿verdad? Como la docente lo planifique, para después leer y explicar sus creaciones, y aquí también de manera voluntaria. No podemos forzar esa participación. Poco a poco, si vamos haciendo una mediación pedagógica que interese al estudiantado, ellos van a querer socializar sus escritos. Doña Floria también nos propone, a partir de una adaptación que hace de Lois Raps, ella nos plantea que se deben fortalecer distintas operaciones del pensamiento, y que eso lo podemos hacer mediante algunas estrategias. Entonces, una de las operaciones del pensamiento que ella nos plantea es la comparación, ¿verdad? Y dice que comparar es examinar semejanzas y diferencias. ¿Cómo podemos trabajar esta operación del pensamiento? Bueno, podríamos realizar actividades como comparar dos o más personajes. Pueden ser personajes del mismo cuento, de la misma fábula, o pueden ser personajes de diferentes textos. Podríamos también ponerlos a descubrir semejanzas y diferencias a partir de una lámina, o también de esos mismos personajes. Es decir, este tipo de actividades de comparación
le ayudan al estudiantado para después poder plasmar todo esto en la escritura. Otra operación del pensamiento que nos plantea doña Floria es resumir o sintetizar. Esto significa establecer de un modo breve y un orden lógico unas ideas. Esta operación no solo le cuesta a los niños de primer y segundo ciclo, sino a secundaria y, ¿por qué no?, hasta estudiantes universitarios, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos decían o poníamos hacer un resumen, una síntesis, y decíamos, por favor, un resumen de una página, y los estudiantes, no, pero es que es muy poco, no puedo, ¿verdad? Porque tienen la dificultad para extraer las ideas principales de ese texto, los principales mensajes. Entonces, una forma de trabajar esta operación del pensamiento es ponerlos a resumir de manera oral algún escrito. Es decir, cuénteme qué es lo que usted recuerda de esa fábula, ¿verdad? ¿Cuál fue su principal enseñanza? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuáles recuerda? Entonces, lo oralizamos. Después podríamos escribirlo, ¿verdad? Y es explicarle al estudiante que no es todo lo que tenemos que escribir, sino lo principal, lo más importante. Se pueden también realizar actividades de dibujar personajes o escenas, ¿verdad? Para exigirles que por medio de un dibujo puedan extraer los principales personajes. Y otra actividad muy interesante, muy bonita, que le gusta mucho al estudiantado y también a los adultos, es que a partir del texto que estén trabajando puedan inventar, crear sus propias adivinanzas. La adivinanza les permite resumir o sintetizar algunas partes o elementos de ese texto. Otra de las funciones del pensamiento es imaginar, ¿verdad? Es muy importante que trabajemos esta operación, es formar ideas de algo no presente, es fantasear, ¿verdad? Y es muy importante que tengamos esos espacios en el aula para que los estudiantes imaginen, para que fantaseen. ¿Cómo podemos trabajar esta operación del pensamiento? Mediante creaciones colectivas, pueden ser primero de manera oral, podemos también hacerlo de manera escrita, pueden realizarse pedirle a los estudiantes que realicen viajes imaginarios, ¿verdad? Y que imaginen cómo es el lugar, cómo es la gente que vive ahí, cómo es la naturaleza, cómo son los objetos. También podríamos trabajar con diálogos orales personificados en las que le vamos a dar una característica a algún objeto, ¿verdad? Y podríamos crear también historias colectivas con materiales, y esos materiales pueden ser los que tengan a la mano en el aula, por ejemplo, objetos que tengan en el bulto, en la cartuchera, ¿verdad? No necesariamente necesitamos materiales muy elaborados para realizar actividades muy interesantes, muy lúdicas y que interesen al estudiantado para el proceso de escritura. De hecho, ahorita, dentro de un ratito, vamos a hacer un diálogo oral personificado para que vean cómo podemos vivirlo en el aula. Vamos a ver la realidad. Sí, exactamente. Otra función del pensamiento es la de memorizar, ¿verdad? Que es muy importante. No tenemos por qué alarmarnos, la necesitamos, ¿verdad? Eso no hay duda. Y por memorizar vamos a entender qué es esta retención de datos en un texto. Entonces, esto es lo que queremos con estas actividades. Podríamos solicitarle a nuestros estudiantes, bueno, enunciar nombres de personajes, pero tal vez no solo los personajes principales, ¿verdad? Que son los que constantemente se están diciendo en una lectura, sino que tal vez de aquellos personajes secundarios o que se mencionaron muy pocas veces, ¿verdad? Que los escriban. Recordar detalles de paisajes si estábamos trabajando con un texto muy descriptivo. Vean aquí cómo estas actividades que tratan de involucrar diferentes funciones del pensamiento están todas muy vinculadas con todas las habilidades lingüísticas, ¿verdad? Necesitamos un texto leer, necesitamos comprensión y aquí entonces ahorita vamos a necesitar plasmarlo por escrito. Recordar, por ejemplo, vestuarios o diálogos si estamos partiendo tal vez no de una lectura, sino tal vez de algún video. Es increíble cómo los chicos se aprenden los diálogos de películas, por ejemplo, o alguna serie que les encanta, ¿verdad? Entonces tal vez la ven tan repetidas veces, ustedes la ven como van moviendo la boquita, ¿verdad?
esa parte nos ayuda un poco a mejorar esta función del pensamiento que es memorizar. Otra función es la de formular crítica, que en este caso vamos a entender que es realizar juicios de forma imparcial, señalando tanto aspectos positivos como negativos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, a través de la escritura de cartas, donde vamos a exponer lo que pensamos ante determinada situación. Podemos dramatizar en nuestra aula entrevistas, ¿verdad? Simulando, por ejemplo, que uno es el presidente de la República y la otra persona es un periodista y van a hablar de determinado tema. Podemos simular, llamadas. Igual, ¿verdad? Mediante alguna dramatización, primero lo vamos a ir poniendo por escrito aquí. Vean que todas estas actividades necesitamos contar con información, ¿verdad? Que la persona estudiante esté empapada para que pueda señalar estos aspectos positivos y negativos. Los juicios orales que tanto le gustan a los chicos y ahí puede participar dependiendo del tamaño de nuestra cantidad de estudiantes, ¿verdad? Pueden participar incluso todos, donde alguien es el juez, tenemos jurados, tenemos testigos, ¿verdad? Y podemos irlos construyendo entre todos para formar una bonita actividad que nos permita, ¿verdad? Ir más allá de un comentario, por ejemplo, de una sola noticia, por ejemplo, que queremos trabajar en el aula, podemos convertirlo en algo más y sacarle provecho. Otra función del pensamiento es la parte de suponer, ¿verdad? Que son estas hipótesis donde tomamos algo por verdadero sin tener total certeza, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado también con estas suposiciones, pero aquí podemos trabajarlo permitiéndole al estudiante interpretar, por ejemplo, la portada del texto que vamos a leer. Incluso una imagen grande que tengamos, podemos recurrir hay muchos afiches en las escuelas cuando se nos dio toda la capacitación de Piensa en Arte, ¿verdad? Podemos volverlos a desempolvar de la biblioteca y, bueno, interpretemos este lindo cuadro. O si tenemos la portada de nuestro libro, bien grande, bien llamativa, ¿de qué se tratará el texto? ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Qué se imaginan? ¿Verdad? Entonces podemos escribir. Podemos también interpretar una imagen del final, si este texto es muy ilustrado. Podemos iniciar con cuentos que inicien por el final, ¿verdad? Para ver, bueno, ¿y por qué habrá terminado así? ¿Qué creen ustedes que pasó o qué piensan, perdón, ustedes que pasó antes para llegar a esto? Y entonces, bueno, como les decía, vamos a ir poniendo en práctica algunas de estas actividades que doña Floria nos sugiere que podemos utilizar para mejorar algunas funciones de nuestro pensamiento. Vamos a trabajar con diálogos orales personificados. En este caso, no vamos a utilizar elementos del aula de cartuchera, sino que cada uno de nosotros ahorita va a pensar en un elemento de la naturaleza. Una nube, una mariposa, una piedra, una montaña, el aire, lo que ustedes quieran, un elemento de la naturaleza, por favor. Cada uno escójalo, no lo escriba, nada más escójalo. La idea es que le propongamos este ejercicio a nuestros estudiantes y que la persona docente los enumere y llame 2 números al azar para que dramaticen un diálogo espontáneo, totalmente espontáneo, porque no vas a ver cuál elemento escogió el 3 y cuál elemento escogió el número 12, ¿verdad? Después de que ellos pasen al frente, oralicen, esto lo podemos hacer varias veces combinando diferentes números, se van a sentar esos números juntos y van a crear una historieta o un diálogo, ¿verdad? Van a proceder a dibujar los personajes y pues allá a redactar ya en forma ese diálogo que hemos creado. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Primero, bueno, quiero pedirles a mis compañeros, tal vez si me ayudan, Inés y Julio, que nos comenten cuál, por ejemplo, Julio, ¿cuál elemento de la naturaleza escogió usted? Tienen que abrirnos Hola. micrófono y abra Sí. cámara, Julita, para verlo. Listo. Listo. Ok. Aquí estoy. Gracias. Bueno, ¿Cuál elemento de la naturaleza escogió usted? Bueno, yo escogí un perrito.
Ok. Inés, ¿usted cuál escogió? Bueno, si él escoge perro, yo escojo gato. Bueno, ok, Ah, no se entonces vale. compañeros, un diálogo espontáneo, entonces entre un perro y un gato. Ay, Dios. Un perrito, bueno, un perrito, un perrito. Un perrito de recién nacido. Ok. Wow, wow. Creo que viene alguien. Rápido, rápido. Finjamos que vamos a pelear. Wow, 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 wow. Miau. Wow, qué gatita más brava. Wow, wow, wow. Miau. Wow, wow. Creo que me dejé llevar por este personaje que me asignaron. Bueno, pero eso fue muy maluco de tu parte. Me hiciste guau guau muy feo. No lo Wow, vuelvas a hacer. wow. Wow, wow, pero tú te ves con una cara muy, muy, muy brava. Pero trato hecho. Bueno, ¿y cuánto tiempo tendremos que fingir que no somos amigos? Wow, creo que no lo sabré, pero de momento vamos a ser amiguitos. Bueno, pero los mejores, ¿ok? Eso está en veremos. Wow, wow, wow. Bueno, un aplauso para estas dramatizaciones. Vea que Ay, estoy Julio lo vi sudando. como sudando. Sí, sí, sí. Sudando. Ok. La idea, compañeros, entonces es que después ellos dos se sienten, ¿verdad? Le den forma a este diálogo, lo construyan, ya ahora que lo han oralizado, ¿verdad? Pueden agregarle otras partes, mejorarlo y construyan una caricatura. Entonces Inés, con su magia de tecnología que ya maneja también, nos va a mostrar una posible caricatura y vamos a pedirle a Fabri que si nos hace el favor de leer el producto final de este diálogo personificado. Claro que sí. Dice los mejores enemigos. Creo que viene alguien. Rápido, fijamos que peleamos. Estuvo cerca. Oye, no tenías que ser tan malo conmigo. Disculpa, me dejé llevar por el personaje. Bueno, pero no lo volvamos a hacerlo. Trato hecho. ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir fingiendo? No lo sé. Lo que importa es que sabemos que somos amigos, los mejores amigos. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces ahora les toca a ustedes. Vamos a pedir al azar. Yami, si me hace el favor, me escoge una persona y Fabri, si me hace el favor, me escoge a otra persona. Les vamos a pedir que abran micrófono, si pueden, que abran la cámara para hacer un diálogo personificado espontáneo. Entonces, Yami, ¿a quién le vamos a pedir el favor? Marcela Carvajal. Gracias. Ay, tenemos Levantó la una. manita. Ok, gracias, Y nos Marcela. falta otra. Mucho gusto, buenos días. Hola, Buenos hola. días, Marcela. Ah, Marcelita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. Ok, nos Necesitamos falta alguien una persona alguien más. que le colabore a Marcela, sí. Es Sí, un diálogo gracias. pequeñito, no tiene que extenderse, entonces no se preocupen. Y es algo espontáneo, improvisado. ¿Quién quiere acompañar a Marcela? Ahí hay otra manita levantada. Para ver. No, sí, Daniel. Daniel. Muy El que bien, se había Daniel. escogido ven. de El que primero. yo había escogido. Qué dicha, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, compañera. Qué gusto. Ok. Tal vez vamos a presentarnos rápidamente. La niña Marcela, la conocemos por acá en el equipo central de mentoría, pero para que se presente con los demás compañeros, ¿en cuál escuela trabajas? Ok, voy a encender cámara. Dame para Excelente, ver. sí. Yo creo que Ahí la ahí me vemos. pueden ver, ¿no? Sí. Mucho gusto a todos, sí, para servirles. Yo trabajo en la escuela de la Gran Samaria. Ahorita estamos aquí, ¿verdad? Con toda esta situación de que los chicos no vienen, pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo trabajitos y todo. Y precisamente en este instante estoy aquí en el solcito porque he estado con un frío, entonces me vine un rato para el sol y yo
elemento de la naturaleza, el sol. Yo quiero ser el Excelente. sol. Bueno, muchas gracias. Con Daniel, mucho gusto. si gustas, si puede prender la cámara, sería genial, si no, por lo menos para escucharle el micrófono. Eso, ahí está don Daniel. Hola, compañeritas, compañeritos. Mi nombre es Daniel Mora. Soy de la escuela Otto V en La Uruca, aquí carretera al Parque Diversiones. Y estoy impartiendo este año 4º grado y trabajo en el área de español y estudios sociales. Un gusto conocerlas a todas y todos. Gracias, igual. ¿Y qué elemento de la naturaleza es usted, don Daniel? Aquí hay bastante solcito y estamos entre los arbolitos aquí en el espacio del patio principal, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál escogió? Porque doña Marcela es el sol. Ya te digo, vamos a ver. De la presentación que nos están... ¿Un elemento de la naturaleza que usted quiera? Bueno, los arbolitos. Exacto. Bueno, entonces les dejo a doña Marcela y don Daniel, ¿verdad? En este diálogo entre el sol y los arbolitos. Excelente. Iniciamos. Hola, querido arbolito, ¿cómo estás? Hola, señorita Solcito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Gracias por lo de señorita. Arbolito, ¿cómo has estado estos días? He estado un poco triste por este clima que no me deja salir y no me deja salir. ¿Tú cómo has estado? Vieras que muy bien, Solcito. Aquí donde estamos es un clima diferente, pero sí hay solcito, hay lluviecita y es importante para arbolitos y para toda la naturaleza. Ay, qué bien, arbolito. Entonces voy a darme un paseo por allá, porque necesito salir un ratito, ya que por este lado no me dejan salir. Voy a ir a hacerte compañía para que des bastantes frutos, para que crezcas cada vez más y tal vez podamos encontrar a otros amiguitos como pajaritos, maripositas. ¿Tú crees que pueda llegar por allá? Eres bienvenida, Solcito. Aquí te espero con mucho cariño para que juntos formemos una gran naturaleza, abrazados a más elementos de naturaleza, como lo dice Solcito, animalitos y poder que con tu energía irradies de alegría todos los espacios que lleguemos juntos. Excelente, entonces voy corriendo para allá. Nos vemos, arbolito. ¡Chao! Solcito, un abrazo, nos vemos pronto. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Bien, vean cómo, muchas gracias a los dos, a Marce y a Daniel, ¿verdad? Vean cómo se trata de esto, ¿verdad? Que los chicos rompan el hielo, ¿verdad? Tengan una intención y después puedan entonces trabajar en equipos, mejorar el diálogo que hicieron, ilustrarlo o hacerlo caricatura, ¿verdad? Dependiendo de el objetivo de aprendizaje que tenemos. Entonces vamos a, permítame, ok. Vamos a compartirles. Se me trabó la computadora, listo. Otras actividades que queremos mostrarles. Ya. Sí, en este momento vamos a compartirles de manera muy resumida algunas actividades que podemos trabajar para el desarrollo de la escritura. Posteriormente les vamos a entregar una presentación en la que están explicadas de manera más amplia y detallada. Entonces, ahora solo se las vamos a mencionar por cuestiones de tiempo para poder realizar también otras actividades después. Como primera actividad tenemos las viñetas o historietas. En este caso se recomienda que, perdón, que sean no más de 3 o 4 dibujos en esa historieta, que la puedan poner en orden y después relatar de forma escrita. Esto permite orientar el relato. El hecho de ponerle imágenes en esa caricatura a los estudiantes los va a orientar en cuanto al relato que puede construir.
La otra actividad se llama dados creativos y esta consiste en tener un dado con los 6 números y se puede construir de manera grande o comprar de estos plásticos o de peluche, ¿verdad? Para que el estudiante pueda tirarlo y cada número va a responder a un enunciado diferente que ustedes les pueden ir dando. Cuando el estudiante tira el dado, dependiendo del número que le salga, se le va a indicar cuál es el enunciado y a partir de ese enunciado van a construir la historia. Esto puede ser de manera individual o grupal. Objetos que cuentan cuentos. En este caso, lo que hacemos es que el estudiantado lleve un objeto al aula y a partir de ese objeto que escojan, van a realizar una historia que puede ser real o ficticia, ¿verdad? Y en esa historia va a aparecer ese objeto que escogieron. Otra de las actividades es jugando con el factor tiempo. Esta actividad es muy interesante. Le vamos a pedir al estudiantado que piensen que tienen 15, 10 o 20 años más, que se imaginen cómo van a ser ellos en el futuro y les vamos a pedir que escriban una carta de cómo es el futuro, de cómo son ellos, de cómo es el lugar, de cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Que imaginen una de las operaciones del pensamiento que vimos anteriormente. Tenemos otra que Fabri lo puso ahí en el chat, ¿verdad? Si fueras un superhéroe, ¿cuál poder o cuál cualidad escogerías? Bueno, de eso trata esta del superhéroe. Vamos a pedir al estudiantado que escojan un superhéroe, que escojan alguna cualidad de ese superhéroe. Por ejemplo, si escojo Superman, escojo la cualidad de volar y a partir de esa cualidad voy a describir un personaje y a escribir la historia de ese personaje. Otra actividad podría ser mezclando personajes clásicos. Esta podría producir textos o escritos muy divertidos o interesantes, porque aquí la idea es que escojamos, por ejemplo, al lobo feroz de Caperucita Roja y lo integremos con la Cenicienta. O que, por ejemplo, escojamos a Hansel, ¿verdad? De Hansel y Gretel y la unamos con con un cerdito de la historia de los 3 cerditos y que a partir de la unión de esos 2 personajes de cuentos clásicos vamos a crear una nueva historia. Tenemos también la piedra en el estanque. Esta actividad se llama así porque nos lleva a la idea de que cuando tiramos una piedra en el estanque, esa piedra genera un montón de ondas. Es decir, podemos trabajar en esta actividad con proponer una palabra, que sería esa piedra que cae en el estante, y todo lo que podamos construir a partir de esa palabra serían las ondas. Entonces, por ejemplo, si les proponemos la palabra China, podríamos decirle que nos digan palabras que empiezan con che, como charco, chocolate, chimenea, ¿verdad? O podríamos decirle palabras que empiezan con la sílaba chi, ¿verdad? Como chiste, por ejemplo. Palabras que riman con ina, ¿verdad? Porque era la palabra china, entonces podríamos decir Argentina, mina, mandarina, ¿verdad? O se podría descomponer en un acróstico y que a partir de cada una de las letras formen una palabra o formen una oración dependiendo del nivel con el que estemos trabajando. También a partir de esta palabra podríamos narrar historias o sensaciones, buscar afinidades semánticas o también podríamos narrar por escrito los usos que tiene la palabra china, ¿verdad? Esta actividad de la piedra en el estanque nos da para trabajar infinidad de temas. Tenemos también cuentacuentos la palabra y esta consiste en que le vamos a pedir a los estudiantes que pasen al frente o si tenemos una tarima, ¿verdad? O un teatrino, algún lugar adaptado para esta actividad y le vamos a dar una palabra. Y con esa palabra, el cuentacuentos va a construir una historia. Por ejemplo, pasa Inés y yo le digo, Inés, vas a trabajar con la palabra hola. Y entonces, Inés va a construir una historia con esa palabra. Y tenemos también el binomio fantástico, que ese también puede producir historias muy interesantes, porque aquí lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, vamos a tener listas de sustantivos, puede ser en una bolsa, en una caja, y le vamos a pedir
a los estudiantes, ya sea de manera individual o grupal, que escojan 2 sustantivos. Entonces, por ejemplo, podrían escoger la palabra perro y la palabra armario, ¿verdad? Y entonces van a tener que construir una historia a partir de esos 2 elementos, que en este caso podría ser el título de esa historia, podría ser el armario del perro, el perro sobre el armario, el perro en el armario, ¿verdad? Estos 2 sustantivos le van a dar la excusa, ¿verdad? El pretexto a los estudiantes para empezar a construir sus textos. Otras actividades que podemos también propiciar en nuestro salón de clases, y vean que lo interesante de estas actividades es que ustedes las puedan contextualizar, ¿verdad? A su nivel y al nivel que estén impartiendo y también al centro educativo donde estén trabajando. Tenemos, por ejemplo, las hipótesis fantásticas, que aquí lo que tratamos es de responder a la pregunta, ¿qué ocurriría si? ¿Verdad? Entonces, haciendo el mismo ejercicio del binomio fantástico, podemos tener 2 cajitas o 2 bolsitas y en una tener sujetos y en otras predicados y unirlas al azar, ¿verdad? Metiendo la mano en cada una de estas bolsas o cajas, y por ejemplo, en una nos podría salir ríos y en el otro nos podría salir vuelan alto. Entonces, ¿qué ocurriría si todos los ríos volaran alto? ¿Verdad? Y a partir de esa respuesta, entonces, podemos hacer alguna construcción. Podemos también, después de responder esta pregunta, entonces describir cómo reaccionarían las personas al ver un río que vuela alto, qué es lo que pasaría, ¿verdad? Y generar a partir de ahí diálogos. Tenemos el prefijo arbitrario. Si estamos trabajando con prefijos, podemos, una vez que ya hemos analizado y hemos visto, ¿verdad? Qué significa bis, anti, super, mini, etcétera, ¿verdad? Podemos empezar a construir palabras nuevas, deformándolas con cierto permiso, ¿verdad? Para esta construcción. Entonces, puedo tener en una columna diferentes prefijos y en la otra palabras que pueda unir al azar y crear un diccionario loco de palabras nuevas que hemos deformado y que hemos creado, ¿verdad? Siempre y cuando tengan relación con el prefijo que le pusimos. Por ejemplo, si nos salió de un lado el prefijo des y del otro lado la palabra que se llama perchero, entonces se nos formó el desperchero, ¿verdad? Entonces, ¿qué será un desperchero? Bueno, este es un lugar o un aparato, ¿verdad? Un palo que sirve para descolgar la ropa. ¿Verdad? Entonces es darle rienda suelta a la imaginación. Ve aquí que estamos incorporando, ¿verdad? Actividades también para despertar otras funciones del pensamiento como lo veníamos trabajando. Podemos trabajar el error creativo, que es a partir de un error que tal vez ortográfico que cometió alguna persona estudiante, ¿verdad? Podemos crear algo, qué sé yo, que puso la palabra enredo con doble R. Entonces, qué interesante sería escribir un enredo muy embarazoso. Y es un enredo gigante, ¿verdad? Porque tiene doble R, está demasiado grande. Les aseguro que la próxima vez el estudiante va a recordar también con mucha simpatía que enredo ya no se escribe con doble R, sino con una R. O que separó una palabra, por ejemplo, quiso escribir estilo de vida y escribió estilo de vida. Bueno, ¿qué será un tilo de vida? Podemos partir de ahí para hacer creaciones. Podemos recurrir también a juegos viejos de antaño que hacían, ahora que estuvimos recordando, nuestras profesoras con nosotros, ¿verdad? Y que todavía son funcionales. Por ejemplo, el recortar títulos de periódicos y revistas y mezclarlos para que salga un titular vacilón. Otro que hacíamos, no sé si ustedes recuerdan, es que nos sentaban en círculo, ¿verdad? Y la profesora nos daba una hoja como en forma de acordeón y el primero que recibía la hoja respondía a la pregunta, ¿quién era? Entonces yo la recibí, entonces yo pongo, ¿quién era? Un gato. Se lo paso a mi otro compañero sin saber lo que yo escribí, doblando la hoja, ¿verdad? Y entonces la otra persona responde, ¿dónde estaba? Entonces pone, en París, la siguiente compañera. La persona que lo va a recibir no sabe qué escribió
ni gato ni París. ¿Qué hacía? Entonces la otra persona dice, bueno, bailaba cha-cha-cha, ¿verdad? Y así, a través de preguntas, sin darnos cuenta la respuesta que estamos poniendo al final, se abre toda la página, ¿verdad? Y podemos construir un cuento a la luz de esas ideas, de esa lluvia de ideas que se nos generó al ir abriendo nuestro abanico, ¿verdad? Decíamos que también construcción de adivinanzas, no darles a ellos la adivinanza, sino que la construyan. Y para esto es muy importante aquí cuando estamos trabajando figuras literarias, porque de lo que se trata de construir una adivinanza es, si necesitamos que alguien nos adivine algo acerca de, por ejemplo, un frasco, entonces sería importante, bueno, tener el objeto a la mano, ¿verdad? Un lápiz, el borrador del cual vamos a trabajar la adivinanza y empezar a describirlo, empezar a denotarlo. Bueno, tiene una tapa blanca, es de vidrio, es de forma cilíndrica, sirve para echar objetos adentro. ¿A qué se me parece este objeto? Ay, mira, esta tapa parece un sombrero, ¿verdad? Entonces, puedo ir construyendo a partir de las características reales diferentes metáforas, ¿verdad? Donde yo pueda comparar el elemento real con algo ya un poco más imaginativo y a partir de ahí ir construyendo una adivinanza. Lo ideal sería que primero lo modelemos y lo construyamos entre todos para animarlos a que después ellos lo hagan de manera individual. Equivocar o transformar historias es tomar algún título de un cuento o alguna historia muy famosa y quitarle un elemento y ponerle otro diferente. Por ejemplo, Caperucita Amarilla visita a su tía, ¿verdad? Ahí ni visita a la tía ni es amarilla. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué pasó? Transformamos o equivocamos la historia. Palabra extraña, de igual manera. Tenemos el tema del título, ¿verdad? Del cuento, de la historia normal y vamos a meterle una palabra extraña. Vuelvo con Caperucita. Caperucita roja en helicóptero. Y a partir de ahí, ¿verdad? A través de preguntas, bueno, vamos a ubicarla en el helicóptero a ver cómo llegará ese lobo feroz a subirse al helicóptero. Cuentos al revés. Puede ser aquí que más bien no sea Blancanieves y los 7 enanos, sino Blancanieves y los 7 gigantes, o el enano y 7 Blancanieves, ¿verdad? Entonces es darle vuelta a historias que ellos ya conocen y ellos puedan transformar y crear. El hombrecillo de vidrio es una actividad muy, muy versátil, ¿verdad? Porque nos va a permitir transformarlo en lo que nosotros queramos. ¿En qué consiste? Vamos a tener una lista de personajes, ya sea reales, gato, perro, hombre, mujer, niño, anciano, o también podemos tener personajes imaginarios, ¿verdad? Como Caperucita, duendes, etcétera, ¿verdad? Podemos tener entonces personajes reales o imaginarios, pero que ya existan en algún cuento. Y del otro lado, características de materiales. Por ejemplo, vidrio, áspero, duro, suave, y vamos a unirlas. Entonces, de aquí viene el nombre de esta estrategia o esta actividad. Hombre de vidrio. Pero dentro de nuestra historia tenemos que darle las características a este hombre del vidrio, ¿verdad? Si el vidrio es transparente, si se puede romper con facilidad, si es frágil, ¿verdad? Dentro de la historia tienen que evidenciarse estas características que posee el vidrio. Muy bien. Vamos ahora sí a pasar a una actividad que bueno, a mí me encanta y que es el uso del origami. Y aquí la experta en la materia es mi compañerita Yamilet, que primero, bueno, les va a contextualizar un poco a qué se refiere el uso del origami en el español y ya después nos va a enseñar cómo enlazarlo entonces con redacciones. Adelante, Yami. Sí, gracias. Bueno, vamos a realizar una actividad en la que vamos a incorporar el origami, que es el uso del papel sin utilizar tijera ni goma para formar figuras.
y es una actividad que podríamos incorporar no solo en la asignatura de español, sino en la asignatura de matemáticas, por ejemplo, para ver diferentes figuras geométricas. Pero en este caso, en cuanto a la escritura, nos va a servir para realizar producciones textuales a partir de la elaboración de alguna figura. Esta técnica nos sirve para trabajar con el estudiantado el seguimiento de indicaciones, la creatividad, la imaginación, el trabajo colectivo e individual, y para, por ejemplo, escuchar instrucciones y seguir el paso a paso. Entonces, para esto les habíamos solicitado a las mentoras que tuvieran a mano unas hojitas de papel, les habíamos pedido un cuadrado y posteriormente un rectángulo. Para hacer la actividad voy a quitar el fondo de pantalla, porque si les enseño la hoja, como que se borra, ¿verdad? Por el fondo de pantalla. Entonces voy a quitar el fondo y vamos a hacer la siguiente. Les voy a pedir que por favor, con alguna hojita que tengan ahí, las personas que no sabían que tenían que tener una hoja, si quieren seguir las instrucciones, primero vamos a trabajar el cuadrado. En origami casi siempre las figuras se hacen con cuadrados. Sin embargo, vamos a realizar una que lo vamos a hacer con un rectángulo. La primera actividad es muy sencilla y podríamos trabajarla con los niños de primer año, ¿verdad? Con otros niveles también. Y lo que vamos a formar es una casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a doblar el papel y vamos a doblarlo a la mitad. Compañeros y compañeras, yo aquí lo estoy haciendo en el aire, entonces se me dificulta un poquito más, pero la idea es que ustedes se puedan apoyar en alguna, en alguna mesa, ¿verdad? Y que marquen bien el doblez. En origami es muy importante que los dobleces queden bien marcados, ¿ok? Esta casita es muy sencilla. Lo que vamos a hacer también es, a partir de tener doblada la figura en dos, vamos a agarrar un extremo y vamos a doblarlo de manera vertical, en el ancho que ustedes prefieran, ¿verdad? En este caso es aproximadamente 3 dedos, ¿verdad? Y voy a marcar bien el doblez, ¿de acuerdo? Lo que hice fue que doblé el cuadrado en dos y ahora estoy doblando una parte de este rectángulo. Y voy a hacer lo mismo con esta otra parte, pero para el lado contrario. Es decir, también voy a hacer un doblez vertical, pero para el lado contrario. Vean, este está para atrás y este está para adelante. ¿Ok? Espero que vayamos todos por ahí y si no, por lo menos les queda pues la grabación de cómo se elabora. Ok, lo que vamos a hacer con cada una de estas partes que doblamos es que vamos a tratar de abrirlas. Un momento. Abrimos esta parte y vean que se nos forma como un triángulo, como un techito. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir y bajar este triángulo, este techito, y vamos a hacer coincidir la línea de este triángulo con la línea del doblez que hicimos. Entonces, aquí lo que estamos formando es el techo de la casa y su entrada. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Vamos a abrir. Bajamos este triangulito que se nos forma y vamos a hacer coincidir la línea del triángulo con la línea del doblez que tenemos formando otro techito. Ya ahí pueden ver en la pantalla que Adri logró construir la casa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, de aquí podemos hacer cualquier cantidad de cosas y va a depender de la creatividad, del ingenio de la persona docente. Por ejemplo, podríamos con niños más grandes decirles que esta es la casa encantada, que la dibujen, que la coloreen y que vamos a construir un cuento de misterio sobre la casa embrujada o la casa encantada. Podríamos trabajar también con niños más pequeños pidiéndoles que coloreen la casa y que dibujen dentro de ella. Podríamos levantar esta parte y que dibujen en esta sección a los integrantes o a los miembros de su familia y que nos narren, ¿verdad? ¿Cuál es la relación en la familia? Podríamos contar una historia acerca de cómo llegaron ellos a esa casa. Es decir, aquí con esta
figura tenemos un montón de pretextos para que los estudiantes empiecen su construcción, su producción textual. ¿De acuerdo? Si alguna o alguno logró hacer la casita, pueden compartirla, pueden mostrárnosla. Y la otra actividad que vamos a realizar es con un rectángulo, es decir, con cualquier hoja. Vean que esto lo podemos hacer con hojas hasta de reciclaje, ¿verdad? No necesitamos que sean hojas nuevas o que invertamos mucho dinero, sino que con las mismas hojas de reciclaje podemos hacer las actividades. Ok, Yami, la perdón. segunda, sí. Paola nos está mostrando la casita que también lo logró. La niña Laura dice que no logra ver, pero tal vez, niña, si se fija en el internet, porque creo que las demás personas sí estamos logrando observar bien. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, a la compañera que no logró ver, tal vez en la grabación le sirva. Y estas actividades las podemos buscar en YouTube y encontramos el paso a paso, ¿verdad? Muy bien, la segunda actividad, vamos a construir una cajita mágica. Entonces, para esa cajita necesitamos que sea un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a doblar a la mitad. Y vamos a marcar bien el doblez. ¿De acuerdo? Doblamos la hoja a la mitad y vamos a volver a doblar a la mitad. ¿Listo? Teníamos un rectángulo, doblamos a la mitad y volvemos a doblar a la mitad. Realizando el mismo ejercicio que hicimos con el techo de la casa, vamos a abrir una parte de este doblez que hicimos, ¿verdad? Vamos a abrir esta parte, se nos va a formar este techito que yo les decía, o este triángulo, y vamos a hacer coincidir la línea central de ese triángulo con la línea central del doblez que hicimos. Permítanme para hacerlo acá y ya se los muestro. Así como lo está mostrando Adriana. Entonces, cuando estamos apoyados sobre una superficie, es más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, formamos el techito. Vean que nos coincide la línea del triángulo con el doblez vertical que habíamos hecho. Ya que tenemos este techito hecho, vamos a cerrarlo. ¿De acuerdo? No lo dejamos abierto como en la casa. Lo cerramos. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra parte. Vamos a abrir ese techito, lo bajamos, lo hacemos coincidir con la parte de atrás. ¿De acuerdo? Y también lo cerramos. Y nos va a quedar como una montaña, ¿verdad? Como la punta de un cohete. Entonces, poco a poco vamos a ir formando esa cajita mágica. ¿De acuerdo? Vean que si vamos por este paso, tenemos dos pestañas a un lado y dos pestañas al otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Cada una de esas pestañitas la vamos a llevar hacia el centro, haciéndola coincidir con la línea central. ¿De acuerdo? Que les quede de esta manera. No sé si ahí lo ven bien. Y hacemos lo mismo con esta otra pestañita. La llevamos al centro y la hacemos coincidir con la línea central. Volvemos la figura y hacemos lo mismo con las pestañitas que nos quedaron. La llevamos hacia el centro. ¿Ok? Al centro. Entonces nos queda esta montañita, pero con esta formación acá, así como les está mostrando Adriana en amarillo. Vean que llevamos las pestañitas hacia el centro por cada lado. Vamos a volver la figura. Vamos a volverla. Y en la parte de arriba vamos a tener también dos pestañas. Una hacia un lado y otra hacia el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar en dos momentos esta pestañita de esta manera. Doblamos una vez y doblamos otra vez. Vuelvo la figura y con esta pestañita hago lo mismo. Doblo una vez. Doblo una vez y vuelvo a doblar.
Muy bien. Para que esto funcione y para que la cajita mágica se abra, necesito decir unas palabras mágicas. Y entonces vamos a decirle abracadabra, patas de cabra, y voy a soplar y le voy a echar polvos mágicos. Polvos mágicos. Y entonces vamos a hacer antes de hacer la magia con la cajita, en la parte de acá abajo vamos a hacer un doblez de esta puntita. Vamos a subirlo un momentito y lo bajamos. Es solo para que quede marcado este doblez. Muy bien, ahí está Inés. Ya le echaron los polvitos mágicos. Le echan los polvitos mágicos y agarran las pestañitas y empiezan a abrir y abrir y abrir hasta que se nos forma la cajita. Y a partir de esta cajita vamos a poder realizar también producciones textuales que pueden ser de fantasía. Podemos incluirle objetos para que a partir de esos objetos construyan un texto. Es decir, que el origami es un buen pretexto, ¿verdad? Es un buen momento para que a partir de la creación de estas figuras puedan elaborar las producciones textuales. La cajita también la pueden cerrar para que los estudiantes la puedan portar, ¿verdad? Se cierra y se abre de igual manera. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, si tenemos un grupo bastante amplio, podamos trabajar con los estudiantes que tengan más habilidades y que apoyen a sus compañeros. Podríamos trabajarlo con cada uno, ¿verdad? O podríamos llevar en algunos casos ya las figuritas hechas. Lo más bonito es que ellos puedan crearlo siguiendo el paso a paso y las instrucciones de la persona docente. Ustedes la adaptan dependiendo del nivel y del conocimiento que tengan de su grupo. Yami, Ana Virginia también nos había compartido la casita y también la niña Paola, ahí está con la caja ya hecha. Es muy interesante porque esta técnica le permite también a las personas estudiantes involucrarse directamente con su personaje principal o con su elemento mágico principal en esta creación, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas, como vos decías ahora, formas que se pueden hacer en origami, ¿verdad? Y que tal vez pensamos que es muy difícil. Les voy a confesar que yo en mi caso pensaba que era súper difícil y Yami me ha estado ahí enseñando algunos, ¿verdad? Que de verdad uno siguiendo los pasos a través de YouTube puede hacer. Hemos hecho sapitos, sombreros ninja que se convierten en peces, ¿verdad? Y eso le gusta mucho a los chicos. Potenciamos la escucha a través del seguimiento de instrucciones. También ellos después colectivamente pueden unir diferentes cajas o elementos que hemos ido creando, ¿verdad? Jugar un rato con ellos, estar en su parte oral, ¿verdad? Exponer y ya después pues sentarse a producir, ya sea de manera individual o grupal, ¿verdad? Entonces es una técnica a la que le podemos sacar muchísimo provecho. Aquí es que dice que hay un compañero que está, disculpen, en esta computadora no tengo audífonos. Bueno, ojalá que después pueda escucharnos bien. Muy bien, vamos a continuar. Porque entonces ahora viene, bueno, es como vieron esta técnica del origami, la podemos usar desde primero hasta sexto. La que viene, la actividad que sigue, que se llama la tecla perdida, sí necesita un poquitito más de ayuda, de colaboración, pero yo sé que entre todos lo vamos a lograr. Resulta, bueno, esta actividad se llama la tecla perdida. Entonces, al igual que en las otras actividades que hemos visto, la importancia de establecer el propósito comunicativo y para quién va dirigido su destinatario, esta actividad también nos ayuda a tener presentes esos elementos. Vamos a considerar la historia de este chico que se llama Camilo Campeche, que él tiene una máquina de escribir que le había regalado su abuelita Matilde. Y él todos los años le escribe una carta a su tío, el célebre tenor Bautista Iturro Aspe Campeche, porque cumplía años esa semana. Entonces él saca la máquina todo emocionado para escribirle la carta, ¿verdad? De feliz cumpleaños a su tío. Y donde empieza a escribir, querido tío Bautista, la tecla de la A, que ya estaba floja, se rompió y saltó por los aires. Camilo la buscó y la buscó, pero no pudo encontrarla. Ay, ¿qué hacer?
todos los años su tío había recibido una carta de felicitaciones puntualmente. Qué triste se pondría de no recibir nada esta vez. Pero entonces a Camilo se le ocurrió una maravillosa idea. Va a escribir la carta en esa máquina sin usar la letra A. Oigan, qué creativo, qué artista. Querido tío Iturro, empiezo con tu segundo nombre porque siempre me gustó. ¿No es cierto que es bello? Te felicito por tu cumple. Estoy seguro de que el festejo es todo un suceso en este momento de tu vivir. Te quiero un montón y estoy orgulloso de tener un tío tenor y de mérito. Besos inmensos, tu sobrino preferido. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer una pequeña cartita con esta misma máquina de escribir, pero ahora vamos a hacerla a un amigo de Camilo que se llama Ernesto Alpesto y que él es campeón del Iliper del barrio, ¿verdad? Que es un juego de allá en Argentina. Entonces, necesitamos ahora que en el enlace que les va a poner Inés, ya se los puso, de nuevo otro Padlet, traten de escribir un mensajito para el amigo de Camilo que se llama Ernesto El Pesto. Recuerden, nuestra máquina no tiene la letra A, entonces tenemos que buscar en nuestra cabecita, en nuestra creatividad, todos los sinónimos de palabras que necesitamos sustituir que tienen la letra A. Recuerden que el que no lo pueda hacer a través del Padlet puede utilizar el chat, ¿verdad? Vamos a dar un ratito. Voy a dejar de compartir para que Inés ahorita nos proyecte el nuevo Padlet y así Fabri ahorita nos puede ayudar a leer estos textos. Como les digo, es una actividad para un público tal vez, unas personas estudiantes un poquitito más avanzadas, ¿verdad? Pero también en nuestra creatividad maravillosa como docentes podemos transformarlo que sea algo más sencillo, por ejemplo, un anuncio, que vamos a usar un celular y que a ese celular no le sirve determinada letra, tal vez no la A, tal vez otra letra, otra vocal o una consonante en particular. Podemos idear diferentes cambios o ajustes que le podemos hacer a esta actividad. Entonces ya ahí vemos algunas manitas que están trabajando en el Padlet. Recuerden que sería una carta o un mensaje, ¿verdad? Para el amigo de Camilo que se llama Ernesto El Pesto, que es campeón en un juego. Y no podemos utilizar la letra A. Vamos a darles un par de minutitos. Mientras tanto, bueno, sí, agradecerles los comentarios que nos han puesto en el chat y a Fabri también que ha estado animando por ahí con adivinanzas, ¿verdad? Muy creativas como siempre. Y agradecer la participación de verdad de cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, por ahí se ve todavía que están inspirados. Esta cuesta un poquitito más, pero aquí vamos. Vamos a ver. Sí, ya casi. Ahí ya vamos teniendo la primer cartita.
Tal vez Inés nos ayude a irlas colocando hacia arriba. Eso. Fabri, tal vez si nos vas ayudando a leer estas dos cartitas y ya tenemos una de la niña Yesenia en el chat también. Claro que sí. Gracias. Dice, querido Ernesto, te felicito por tu logro. Espero que llegues muy lejos en tus sueños. Excelente. El otro dice, Ernesto el Pesto, te deseo estés bien y feliz en este mes. Muy bien. Y tenemos una más en el chat. Dice Yesenia, estimada Yesenia, Ernesto querido, espero que estés muy bien, te quiero reconocer tus logros, me siento feliz por usted, sigue tus sueños y el destino lleno de emociones brille sobre usted. Yes. Muy bien. Y pusieron aquí también, primero te reverencio y luego te felicito por ser el mejor en tu deporte. Qué bueno. Muy bien. Exacto, muchas gracias. Yo sé que esta cuesta un poquitito más, pero nos ayuda a la imaginación y echar mano de todo lo que tengamos, ¿verdad? De nuestros recursos de vocabulario. Dice esta que acaban de poner, Ernesto, te felicito por ese desempeño, por obtener el premio, eres un tipo excelente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Aquí va a seguir para que terminen de poner los textos y podamos seguir viendo lo que están compartiendo los compañeros. Voy a volver a la presentación y continuamos con Yami. Sí, para socializar las propuestas de escritura que hemos trabajado a partir de estas estrategias que les hemos compartido, podríamos utilizar varias formas. La primera, podríamos tener un banco de producciones donde haya una carpeta en la que se escriban, editen, reformulen las producciones, ¿verdad? Otra posibilidad que tenemos para hacer la socialización de estas propuestas es el club de lectura, ¿verdad? Este se puede trabajar en días específicos para que se lean las producciones de los estudiantes y que se realice un intercambio constructivo, ¿verdad? Estos clubes de lectura, no sé si ustedes pertenecen a algunos, pero a nivel de Facebook se están dando mucho y podría ser una situación que podamos aprovechar para mantener estos clubes con el estudiantado. Otra posibilidad es realizar las publicaciones de manera impresa o hacerlo de manera digital y publicar las producciones que ya hemos revisado, que ya hemos compartido, ¿verdad? Y es importante que cuando se realicen esas publicaciones ya vaya sin errores ortográficos y podamos ya compartirlas. Y otra posibilidad que tenemos es realizar concursos y certámenes literarios en las que todos nuestros futuros escritores de las instituciones puedan participar y compartir sus escritos. Además, queremos compartirles este sitio, que es el sitio Cuenticos. Es un recurso que está en el portal de español del MEP y que es un recurso que se lo recomendamos, que pueden aprovechar para realizar construcciones de historias, de cuentos, de manera digital, pero también podrían adaptarla y hacerlo de manera escrita en sus aulas si no tienen el acceso o los recursos necesarios. Básicamente, lo que les propone este recurso es que les da algunas categorías para que puedan trabajar y vean que en la parte superior hay una opción que dice crear cuento, le dan clic a esa opción y se les va a desplegar una serie de tarjetas o de criterios para que ustedes puedan escoger. Entonces, por ejemplo,
Van a poder escoger el personaje, van a poder escoger el enemigo, el villano, el elemento mágico, el punto de partida, entre otras opciones. Cuando ustedes le dan crear, les aparecen las opciones en la parte inferior y van saliendo tarjetas que son las que les van a dar el escenario, ¿verdad? Y los elementos para la construcción del texto. En este caso, por ejemplo, el personaje principal va a ser un personaje de videojuego, va a partir de una extraña coincidencia. ¿Cuál es el propósito? Adelantarse en el tiempo. ¿Cuál es el elemento mágico? Un calendario que no quiere cambiar de fecha, y así se les van a ir dando las tarjetas para que después ustedes puedan escoger un PDF o un formato que ya está ahí, que pueden descargar para construir el texto. Ahí también hay un sitio para docentes para que puedan leer las publicaciones que se han realizado y cuentos que ya están revisados y subidos para que también ustedes los tengan de referencia y los puedan compartir con sus estudiantes. Por cuestiones de tiempo no se los vamos a compartir, pero en la presentación que les vamos a dar está el enlace para que puedan acceder a este sitio y para que por favor lo utilicen, lo exploren y lo aprovechen. Sí, y también pueden transformarlo, ¿verdad? Si en sus centros educativos no tienen suficiente conectividad o no tienen un recurso, ¿verdad? Tecnológico, pues pueden ingresar tal vez desde la casa cuando están planeando y bajar algunas de estas tarjetas y ya llevarlas impresas, ¿verdad? Para que los chicos las saquen al azar o a manera también de dados, ¿verdad? Donde se tiren y puedan escoger diferentes personajes, diferentes situaciones, antihéroes y demás. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando ya este espacio tan rico que hemos tenido hoy, ¿verdad? No sin antes puntualizar esto que para nosotros es muy importante, que es que el profesor, el docente, el maestro, es el responsable de crear las condiciones para que el estudiante pueda y quiera aprender. Nosotros tenemos esa maravillosa ese maravilloso deber, ¿verdad?, en nuestras manos de poder potenciar estos espacios para que se dé de una forma más lúdica, tratar de hacerlo de una manera más natural, ¿verdad? Algo que es tan complejo y que no es sencillo para nuestro cerebro es potenciarle estos espacios a nuestras personas estudiantes. Lo que les hemos compartido acá, no todo ha sido producción nuestra, ha sido una búsqueda que hemos realizado con diferentes fuentes bibliográficas, que no sería justo no mostrárselas, ¿verdad? Y que también se las compartimos por el chat, ¿verdad? Donde les pasamos el enlace de esta presentación para que ustedes puedan utilizarla, puedan recordarla, puedan compartirla. Y también se les agregó esta otra presentación que es como un resumen, pero tiene las explicaciones de las actividades que hemos mencionado. Nada más hacerles ver que tiene algunos enlaces, ¿verdad? Como ocultos. Entonces, cuando les salga este botoncito en el margen derecho superior, hacen clic ahí y les va a dar la pista de dónde es que tienen que tocar para habilitar lo que necesitan observar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a pasarla por acá un poco más rápido. ¿Ven? Cuando sale este botón, entonces hacemos clic y eso quiere decir que ahí abajo tenemos más información. Entonces, si ustedes quisieran las indicaciones de las actividades que hicimos, ¿verdad? Ahí las van a tener completas para que las puedan utilizar, compartir, modificar, ¿verdad? Cambiar, como ustedes gusten. Aquí en el uso del origami viene un vídeo también de algo que podemos construir con origami muy sencillo y ya de ahí entonces se les despliegan más opciones de construcción. Tenemos este otro video que no pudimos por razones de tiempo, pues detallarlo un poco más, pero es cómo podemos usar, por ejemplo, canciones en nuestra mediación pedagógica para fortalecer actividades de escritura. Entonces, aquí se los dejamos para que lo puedan ver después con más calma. Y las actividades que les estuvimos compartiendo, ¿verdad? Igual se hacen acá en el botoncito. Aquí van a tener el detalle de todas las que les estuvimos explicando. Entonces, bueno,
Bueno, aquí están los sitios, ¿verdad? Que el portal de español, que los invitamos a que le saquen provecho. Fabri, Evelyn y en su momento Richard también, ¿verdad? Se han esmerado montones porque tengamos un lugar, un espacio donde esté todos los recursos que se ha creado de la asesoría. Hay diferentes juegos, no solamente el de cuenticos que les mencionamos, ¿verdad? Hay diferentes videoconferencias, hay diferentes recursos que son muy valiosos en nuestra mediación pedagógica. Y aquí les compartimos otros 2 sitios también de interés que pueden explorar para contextualizar en sus aulas y ojalá los puedan utilizar en su mediación pedagógica. Entonces, bueno, de nuestra parte, ¿verdad? Eso ha sido lo que queríamos compartir esta mañana, invitarlos a los de noviembre, que es estrategias, pero de comprensión lectora. En diciembre vamos a tener uno sobre aplicaciones tecnológicas y esperamos continuar el otro año, ¿verdad? Con otras sorpresas por ahí también que tenemos con Fabri y con Julio. Entonces le damos la palabra a don Julio. Muchas gracias, Adriana y Yamilet, por este espacio tan provechoso, tan rico. De verdad que también, bueno, me divertí mucho y aprendí mucho también. Pues siempre uno aprende cosas nuevas y que ojalá ustedes también puedan implementarlas en su quehacer pedagógico. Ahora vamos a habilitar un pequeño espacio para que puedan, ya sea hacer alguna consulta por medio del chat o utilizando el aplicativo de la plataforma. Vamos a darles ese espacio por si alguien quiere abrir el micrófono y hacer el comentario. Estamos en la mayor disposición. Bueno, nos habían reiterado, Adriana había indicado, bueno, había hecho unos comentarios sobre lo que ustedes comentaban de la actividad también. Bueno, muchas gracias por esos mensajes. A Fabricio, ¿verdad? Por todos esos refranes y esas frases de reflexión. A ustedes también por haber estado en el espacio y que hacen que realmente se cumpla con el objetivo. Tenemos a Daniel. Adelante, Daniel. Sí, compañeros, felicitar a las chicas y a los chicos que estuvieron a cargo este webinar, ¿verdad? Felicitarlos porque realmente fue un espacio muy provechoso. Como sabemos, la enseñanza de la escritura necesita muchas estrategias metodológicas, actividades que hagan que los chicos de verdad se motiven para seguir aprendiendo. Entonces yo sí los felicito porque las actividades que desarrollaron estuvieron bastante innovadoras, desde la parte del origami que nos explicó la compañera, hasta estas estrategias para poderlas implementar en la clase diaria con los chicos y chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por sus palabras. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a las compañeras expositoras? A don Fabricio, que anda por ahí también. Sí, no sé si más bien Fabri necesita dar algún mensaje o... Hola, bueno, ya estamos sobre la hora, pero sí, claro. Importante es decirles que primero que todo que muchas gracias por participar de esta actividad que ha sido muy provechosa y sobre todo el mensaje, digamos que nosotros desde la asesoría le podemos indicar es que utilicen en la medida de sus posibilidades y exploren los recursos que están dispuestos en, obviamente en la página Educatico, pero que todo está referido en el portal de español. Entonces, a veces la gente trata ahí como de buscar y buscar más y más y más y crear más y más, pero digamos, ya mucho de eso ya está hecho. Entonces, lo importante sería como explorar todos sus recursos y tratar ahí de contextualizarlos, porque se han hecho con mucho cariño y con mucho esmero, ¿verdad? También para que la persona docente pueda implementarlos en su mediación. Entonces, de eso sería de mi parte y nos vemos en noviembre, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, nada más para ir concluyendo, le leo algunos comentarios. Erika, muchas gracias por el entretenido. Lo que realmente necesitamos es en los webinarios. Muchas gracias, excelente. Parte Mónica. Gracias, compañeros de Daliana. Y nos dice Jocelyn, soy maestra de ciencias y matemáticas, pero
actividad las puedo adaptar a ciencias. Muchas gracias. De verdad que, bueno, eso es parte también de la innovación, de qué manera podemos también incorporar esas actividades y no solamente en español, sino también en otras áreas o algunas otras asignaturas. Bueno, vamos a ir finalizando la actividad. Entonces, vamos a nuevamente a agradecerles, dar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes de parte del equipo de mentoría, a Yamilet, a Adriana, a mi amiguita la gatita, a Fabricio, ¿verdad? Que somos este equipo de mentoría central, pero especialmente a ustedes quienes van a hacer posible que esta estrategia sea una realidad y de esta manera podamos fortalecer esos procesos de aprendizaje en nuestra población estudiantil. De igual manera, agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional, a la Dirección de Desarrollo Curricular y al Viceministerio Académico por el apoyo que nos dan para poder desarrollar este tipo de actividades. De esta manera, damos por concluida la actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día. Dios los acompañe.